Yo te estoy oyendo a ti. ¿Tú me oyes bien a mí? Sí. Entonces quizás sea ella solamente. Vamos a ver. ¿Le podemos decir que trate otra vez? ¿Tú crees? Sí. Si me puedes, ¿me escuchas, baby? No. Ella está el micrófono apagado. Oh, tu micrófono, un micrófono. Sí. ¿Cómo está? Ahora. Ahora sí. Me gustaría oírte y verte. Porque es muy difícil hablar con una tela negra. Ok. Una pantalla negra, es verdad, Sí. por supuesto. Eso es Déjame también salir yo para que me vea también. Aunque tú tienes una foto ahí. Déjame ver. Dame un segundo, dame un Sí. segundo. No. No salgo yo. ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo una foto ahí, parece que algo pasa. No salgo ahí. Sí. No salgo, ok. Déjame dejarlo entonces como estaba. La naturaleza. Sí, estoy de naturaleza ahí. Wow. Nuestros amigos que nos están escuchando, estamos en la parte de la preparación técnica, por eso a veces hay algunas cosas, pero ya sí, vamos a arrancar con una conversación con Baby sobre su experiencia en la lucha del pueblo palestino, de su vida misma, porque es su vida misma. Y vamos a tener entonces al compañero Manuel Castro, quien va a trabajar directamente esta conversación. Nosotros vamos a estar de apoyo de este lado, pero antes vamos a decir a nuestros amigos que estamos en YouTube, Info al Desnudo en Facebook Live. También estamos en Info Digital, nuestro canal, infoaldesnudo.com, nuestra página. Además estamos en la 91.7 FM nítido. Así que estamos en varios medios, que eso nos permite, ¿verdad?, llegar a muchas personas. Hoy 18 de mayo, así es que y una situación bastante candente en el conflicto Palestina e Israel. Así que vamos a dejarle entonces a nuestro compañero de fórmula, a Manuel, para que Manuel no te asustes, para que Manuel converse con la compañera, sí, de fórmula. No me asusto, un gusto estar aquí. De hecho, conocí a Baby Siqueira Brown el sábado en un simposio que tuvimos precisamente sobre Palestina por este mismo medio. Entonces, de hecho, fue escuchándola esa noche que me pareció que tenía tanto que contarnos desde su experiencia personal y por sus vivencias como activista política, ¿verdad? Que quizá el formato de conversación, uno a uno, un poco, nos podría ayudar a aproximarnos más a una audiencia que conoce muy poco de lo que está ocurriendo en Palestina, ¿verdad? Siempre las noticias nos llegan a casi todos a través de los medios hegemónicos, ¿no? Y los medios hegemónicos, por supuesto, tienen sus intereses, ¿verdad? Determinados por cuestiones imperiales y todo eso. Entonces, un gustazo tener aquí nuevamente, como dije, a Baby, quien fue periodista, era corresponsal directamente del diario Brasil de Fato en Oriente Medio. Y entiendo, y me corrige Baby si estoy equivocado, que durante esa corresponsalía del diario, ese diario brasileño, tuviste la oportunidad de vivir en Palestina. En Palestina ocupada, ¿verdad? Viviste en un pueblo de nombre Bil-In,
Y me habías dicho que queda en Palestina ocupada. ¿Exactamente dónde en Palestina ocupada? En Bilaín. Bilaín es una villa, una pequeña villa de 1.800 personas. Y allá ellos empezaron a hacer la resistencia que iba al muro toda sexta-feira, Viernes. todo viernes para protestar contra la ocupación. Entonces ellos hacen eso, creo, 11 o 12 años. ¿Es esa lo que le llaman la marcha del retorno? O sea, Bilaín, ¿está en Gaza? ¿Me dijiste cerca del muro que cerca a Gaza o está en Cisjordania? No, está en Cisjordania. No, eso te puedo. Está en Cisjordania. A 17 kilómetros de Ramallah. Okay. Por una estradita llena de curvas y subiendo, y los motoristas de los ómnibus dale corriendo. Entonces nosotros nos quedábamos, wow. Eso todo. Es una villazinha pequeña, pero muy guerrera, pero muy resistente. Entonces ellos perdieron un monte de tierra porque Israel, los sionistas, construyeron el muro dividiendo a Israel de Bilaín y tomaron muchas tierras. Entonces los moradores iban todo viernes después de las oraciones en la mezquita, se juntaban y junto a ellos iban los internacionales, como ellos les llaman, o sea, los militantes palestinos, no palestinos, pero había, todos luchaban por Palestina, pero había ingleses, suecos, suizos. Brasileños como tú, ¿no? Brasileños, solo yo. Solo tú. Solo yo. Había un otro brasileño, mi amigo, que estaba también en Palestina, pero él estaba en Belén. Entonces, él participaba allá. Entonces, yo siempre dice que Palestina es el punto de encuentro del mundo, porque allá encontras gente de todo el mundo. Y la lengua oficial allá es inglés. Que es la lengua franca del mundo entero, ¿no? Sí. Fíjate que precisamente en preparación para esta conversación, ¿no?, que quería tener contigo, estuve mirando muchas cosas sobre Palestina y tuve la suerte de ver una entrevista en la cual dos periodistas, cineastas también, norteamericanos precisamente, y de hecho de ascendencia judía, ambos, ¿verdad?, hicieron un documental en el 2014 que se llama Killing Gaza. Los nombres son Daniel Cohen, se llama el uno, Dan Cohen, y el otro se llama Max Blumenthal. Sí, ¿lo conoce? ¿Conoce a Max Blumenthal? Sí. Él trabaja para la plataforma de él es cofundador de la plataforma, se llama Gray Zone, y reportan de forma extremadamente personal, ¿verdad? En primera persona. Ellos cuando reportan en primera persona. Entonces en el 2014, cuando la agresión, ¿verdad?, una de las cuantas, de las muchas innúmeras agresiones de Israel a los palestinos, a Gaza específicamente en esa ocasión, entre julio y agosto del 2014, ¿verdad? La operación que ellos le llamaron, o sea, los sionistas le llamaron, que Israel llamó
escudo protector, creo que era la operación, ¿verdad? Como si ellos necesitasen protegerse, parece de piedras, de rocas que lanzan los muchachos, ¿verdad? Bueno, estuvieron ahí y cuando una de las frases que los dos periodistas que hicieron el documental estaban en un programa que se llama On Contact, que sale en RT, la televisión rusa, Russia Today, con un periodista norteamericano también, que se llama Chris Hedges. Él también fue... sí. Chris Hedges. Él fue corresponsal de New York Times. Exactamente, fue corresponsal y cubrió las guerras de Centroamérica, de hecho, especialmente El Salvador, y cubrió el conflicto en Yugoslavia también, y ha estado en Palestina, ha cubierto pues, el Oriente Medio. Y ¿no? él También. vivía en Jerusalén. Sí, mira, sí. Y de hecho habla árabe, entiendo, fue alguien pues para reportar en primera persona se preparó, ¿no? Entonces, bueno, en su programa entrevistó a Blumenthal y a Dan Cohen, y Dan Cohen decía, y lo voy a citar porque me impactó, ¿no? La frase. Cito, refiriéndose a Gaza, ¿no? Que es un infierno hecho por el hombre intencionalmente para quienes Israel considera no humanos. Se refiere a los palestinos, ¿no? 2.1 millones de palestinos viven encerrados en Gaza, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas tú un poco para poner toda la cuestión, lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? La carnicería una vez más renovada por Israel contra civiles, principalmente niños y mujeres palestinos. Lo que decía la película se refería al 2014. ¿Por qué no nos pones todo esto en un contexto histórico lo más amplio que te parezca? Siéntate cómoda y cuéntanos de cómo llega Palestina a donde está hoy y por qué ocurre lo que ocurre allá. Sí, la historia es los judíos habían sufrido mucho en Europa porque era un pueblo que vivía junto y no se misturaba mucho, y había también los judíos muy ricos que hacían negociados con las personas de Europa, los europeos. Y entonces mucha gente empezó a odiar a los judíos en Europa y a hacer cosas terribles con ellos. Los pogroms, iban a los barrios donde vivían los judíos y les mataban, les destruían las casas y todo eso. Entonces, él no era judío, pero de familia judía, ¿no? Herzl, él escribió un libro defendiendo que los judíos debían tener su propio país para huir de las perseguiciones. Y fue en una época importante en Europa cuando las autoridades de Europa no querían más los judíos por lá. Ellos decían que los judíos causaban problemas. No eran los judíos que causaban problemas, eran los europeos, que siempre fueron muy voltados para sí mismos, ¿no? Vean lo que los europeos hicieron en África, en América, los conquistadores colonialistas, y entonces, claro, ellos no aceitaban pueblos como los judíos. Y otros también, pero los judíos sufrieron más. Entonces, Theodor Herzl empezó a defender el Estado judío, y su libro se llama El Estado judío. Y en esa época fue fácil para él y para sus amigos, que eran todos muy intelectuales,
Theodor Herzl era un periodista y él y sus amigos tenían buenas relaciones con mucha gente de poder y todo eso. Y entonces ellos consiguieron apoyo de mucha gente. Por ejemplo, el Balfour, Arthur Balfour, el ministro, el correspondiente al ministro de las Relaciones Exteriores Internacionales de Inglaterra, de Gran Bretaña, escribió una carta que se tornó famosa, en que él promete a los Rothschild darles un país que no era de él, que era de los palestinos, o sea, la Palestina, para los judíos construirem su propio país. Se tornou conhecida como Declaração Balfour, o primeiro problema sério de Palestina, porque naquela época Gran Bretaña tinha o papel que Estados Unidos tem hoje no mundo, não? Una potencia imperialista. Y entonces es importante perceber que la carta fue enderezada a Lord de Rothschild y no a Theodor Herzl. Bien interesante porque eso demuestra que los banqueros estaban de ojo en Palestina. Y sí estaban. Rothschild tenía el interés de expandir su sistema bancario, que hoy domina el mundo, con excepción de países socialistas, ¿no? Y de Irán. Irán, Cuba, China, esos países ellos no conseguiram cooptar, pero todo el mundo está bajo la dominación de los sistemas bancarios de los Rothschild. Qué coincidencia, ¿verdad? Que todos esos países son los que la prensa nos dice todo el tiempo, por televisión, por radio, por todos medios, que son países transgresores, que son países que violan leyes y que no respetan los derechos humanos. Los países que mencionaste, los países que no tienen el sistema bancario Rothschild, entonces son países malos, ¿no? Entre comillas, rebeldes. Sí. ¿Verdad? La media los demoniza propositalmente. Exactamente, muy interesante lo que dijiste, ¿verdad? De resaltar el hecho de que la carta de Arthur Balfour no fue dirigida a Theodor Herzl, ¿verdad? Que era la cabeza visible del movimiento sionista en el mundo, sino a un banquero, ¿no? Muy interesante, como mientras más cambian las cosas, más son lo mismo, ¿verdad? Como siempre. Sí. Y entonces es eso, él quería dominar, ter sob su dominio otros países de Oriente Medio, no solo Palestina, pero todos los otros, porque eran ricos, tenían petróleo, y entonces sus bancos eran muy interesantes para los Rothschild. Y también había en Tel Aviv un escritorio de aquella compañía iraní que no era iraní, era controlada por Gran Bretaña. Entonces, mira, Gran Bretaña apoyando la ida de los sionistas para hacer Israel en territorio palestino. Los Rothschild envolvidos en eso. Entonces, es claro que eso quería decir una expansión del sistema bancario capitalista, del propio sistema capitalista, de vendas de mercancías que hay mucha gente en Oriente Medio.
el petróleo. Así, la pasaje de... Ahora me olvidé del nombre del estrecho, aquel que hay, porque eso era importante para los navíos con mercancías. Entonces, para los sionistas era todo lo que ellos querían para tener más dominio sobre el mundo, como ellos tienen hoy. No es, por si acaso, el canal de Suez, no. Sinaí. No, eso es. No, eso es. El estrecho de Hormuz. Después me acuerdo. Sí, no, seguro, no, tranquila. Sigue. Bien, entonces nosotros percibimos que... perdona, ¿verdad? Lo que decías de Theodore Herzl, ¿verdad? En los inicios del movimiento sionista, una vez que adquirió cierta fama y poder, ¿no?, económico, por las relaciones que tenía, por quienes eran los que aportaban el dinero para esa causa nacionalista, religioso, étnico-religiosa, ¿verdad? Fue hacia el final de los 1800, ¿no? El 1880, 1890, sí, ¿verdad? Sí, empezó en esta época. Sí. De hecho, he sabido que ni siquiera estaba decidido al inicio del sionismo el sitio geográfico donde ellos querían inventarse ese país, porque consideraron a regiones de Argentina para hacerlo, y consideraron también incluso terrenos en África que les fueron ofrecidos para hacer Uganda, un país. por ejemplo, Exactamente. que hoy se descubrió un monte de diamantes en el subsuelo. Exactamente. Entonces, bueno, luego terminaron, como quien dice, decidiendo hacerlo en Palestina. Y supongo yo que más o menos en esa época, las últimas décadas del siglo XIX, ¿verdad?, empezó una inmigración pequeña de esta gente, de judíos europeos, ashkenazí, a lo que era Palestina, a lo que hoy es aún Palestina. ¿Es así, verdad? Sí, empezó un pequeño número y después aumentó. Pero los sionistas tenían un gran problema. La mayoría de los judíos que vivían en Europa no querían migrar para Palestina. ¿Por qué tenemos que ir para un lugar tan lejos y que no hay la vida cosmopolita que había en Europa? No había teatros, no había museos, no había nada de las cosas que ellos estaban acostumbrados. Entonces, ellos realmente no querían. Los sionistas tuvieron trabajo para convencer los judíos europeos a ir a Palestina. Pero así hasta la mitad del siglo XX. Entonces vino Hitler con su política de exterminio de los judíos. Entonces los sionistas tenían ligaciones muy fuertes con el nazismo. Ellos incluso, ¿cómo se dice?, acusaban muchos judíos para que los nazistas los pegaban y todo eso. Hay una carta del fundador del Stern Gang. Stern Gang es uno de los grupos paramilitares que actuaron en Palestina antes de Palestina se tornar Israel. Ellos entraron junto con el mandato británico, que
por causa de la declaración Balfour, que Gran Bretaña se comprometía a apoyar la creación de Israel en Palestina. De un Estado Unido, sí. Ellos llevaron, hacía parte del texto del mandato, que la Inglaterra, la Gran Bretaña decía que tenía que ir a Palestina con grupos de sionistas para que ellos empezasen a conocer mejor y todo eso. Sabemos que son justificativas vanas. Entonces los grupos, las gangues, los grupos armados empezaron a entrar en Palestina. El primer atentado terrorista... Vamos a dejar claro que son grupos de terroristas judíos para asustar a la población nativa, a la población local. Sí, y hacer ataques, por ejemplo, ellos hicieron, perdóname, às vezes yo perco las palabras en español y pienso en portugués, entonces no, de hecho tú te agradezco doblemente el hecho de que estés acá, porque estás haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Incluso de tener esta conversación tan interesante e informativa en un idioma que no es el tuyo. Así que muchas gracias, el doble de gracias. Pero, y por cierto que lo hablas perfectamente, ¿no? Si cualquier cosa aquí o allá lo arreglamos en mi mal portugués, lo arreglamos en portuñol. Así que tú tranquila, ¿no? Cualquier cosa que se escape por ahí, la arreglamos en portuñol. Babi, hay algo que a mí me deja dando vuelta cuando usted dice que grupos prácticamente terroristas llegan a aterrorizar a la población palestina. ¿Cómo estaba Palestina organizada? ¿Estaba organizada con todos los elementos de un país? ¿Cómo estaba realmente? Porque la gente tiene que saber más o menos cómo estaba Palestina. Cuando ellos llegan, ¿qué es lo que realmente encuentran allí? Palestina sí era un país con gobierno, con las instituciones necesarias al funcionamiento de un país, e incluso exportaba naranjas, por ejemplo. Y el puerto de Tel Aviv era donde las cosas seguían de navío para Europa, ¿sí? Con productos de la tierra para vender, para exportar. Y Palestina tenía una tradición cultural, histórica, cultural, quiero decir todo, incluso comida, bebida, todo eso. Y era un país interesante, donde vivían musulmanes, judíos, cristãos, ateus, y convivían bien. No había problema como vemos hoy, de ataques de parte a parte, la opresión de los sionistas sobre los palestinos. Entonces, había muchas casas hechas de pedra. Cuando te viajas por Palestina, vas viendo un monte de casas de piedra, hechas de piedra, que hay mucha piedra. Cuando pisas, tenés como un pequeño solo de tierra, casi una puerita, y enseguida vienen las piedras. Es hasta muy difícil construir allá porque encontras las piedras, y por eso las casas eran hechas de piedra. Hoy son hechas de concreto, pero las piedras ellos ponen como revestimiento, ¿no? En la fachada y todo eso. Entonces, usted ve y ve las piedras blancas, cor de creme, muy lindas, muy lindas.
Cuando ves, tú oyes por las montañas el verde de las árboles, de las plantaciones, ¿no? Y el blanco de las casas en todo lugar. Es muy lindo ver eso. Y entonces cuando vas al interior de Palestina, ves esas cosas, las casas de piedra que existían antes de la ocupación, de la invasión de los sionistas y que fueron abandonadas, porque los sionistas hicieron terrorismo sobre el pueblo. Ellos empezaron a ir a las pequeñas vilas palestinas y eran 500, pero más o menos. Yo incluso tengo un mapa que fotografé que un amigo mío tenía en Palestina y él me pidió: no muestre eso acá porque los sionistas no pueden saber que yo tengo ese mapa antiguo, porque es una prueba de que de los pueblos que vivían acá y las poblaciones que había y que fueron destruidas. Entonces, o que ellos hacían? Ellos mandaban agentes para esas vilas y esos agentes no decían que eran sionistas ni que estaban trabajando por colocar otro país encima de Palestina. Las personas pensaban que eran agentes de la ONU, que ellos decían que eran. Y entonces ellos pegaban todas las informaciones importantes. ¿Quiénes eran los líderes del hogar, cuántas personas vivían allá, de qué vivían, cuántas casas había, si había algún abrigo que pudieran esconderse si atacados, todo eso. Entonces ellos tenían fichas de las vilas con todas las informaciones, porque les facilitó después. ¿Refieres a registros de todos los habitantes del pueblo, verdad? De cada pueblecito. Sí, no de todos los habitantes, pero cómo estaban conformados las vilas, cuántas personas había y quién eran los líderes, porque cuando ellos atacasen, ellos sabían a quién matar. Claro. Sí, primero, porque ¿Qué pasó? Manuel. Creo que se frizaron. No, estamos hablando. Ok. No, está bien. Ok. Está bien. Tú me escuchas, baby, ¿verdad? Sí, escuché a María también. De ir así, ellos entraron matando, entraron atacando. Y mataron muchas mujeres, crianças. Ellos tienen esa política porque mujeres pueden dar a luz y crianças van a crecer como palestinos que después van a luchar contra los sionistas y ellos no quieren eso. Por eso, hasta hoy, los alvos prediletos de ellos son mujeres y crianças. Sus objetivos, sus blancos predilectos. Sí. ¿Verdad? Cuando yo... al periodo del que tú estabas hablando serían como más o menos la década de los 20, década de los 30, ¿verdad? Del siglo pasado, ¿verdad? Cuando empezó ese influjo de esta gente que eran sionistas y que venían pues preparados a hacer todo esta inteligencia, ¿verdad? Para poder luego conquistar Palestina. Estamos hablando de los 20 y los 30. ¿Correcto? Porque los intelectuales del sionismo escribían y
defendían el ataque. Defendían porque es evidente, los palestinos no iban a ceder sus tierras para los sionistas. Entonces, ellos decían que era necesario hacer una cortina de hierro en Palestina para que los moradores, los habitantes se quedasen con miedo y dejasen sus tierras. Muchos de los palestinos que vivían en Cisjordania en la época se refugiaron en Gaza. Gaza hoy tiene la mayoría de las personas refugiadas. En otros lugares también, en Jenin hay un enorme lugar de refugio de palestinos que huían de sus tierras para otros puntos de Palestina para huir de los ataques sionistas. Porque de ir y así se quedó muy famosa y todos tuvieron mucho miedo de permanecer en sus casas. En total, alrededor de 800.000 palestinos fueron desplazados, ¿verdad? En 1948. Antes, ellos empezaron a hacer el genocidio que tenía como objetivo la limpieza étnica antes de 1948. Porque cuando hubiera el chance de hacer el Estado de Israel, de establecerlo, ellos ya querían tener todo limpio en el territorio palestino. Claro, entonces pues, eso es lo que el trabajo inicial que hicieron estos pequeños grupos terroristas como que tú nombraste, esa pandilla a la que nombraste y otros grupos como Haganah, ¿verdad? Sí, Haganah vino después porque formó era un grupo formado por otros grupos y que después se desarrolló como el ejército de Israel. Haganah es el precursor del ejército. Sí. Y Irgun era otro de los grupos. Sí, Irgun, otro verdad. terrorista. Pero entonces, para las décadas del 20 y del 30, Palestina era un protectorado británico, ¿verdad? Lo había sido desde 1914, ¿es correcto? Porque contestando un poco a lo que preguntaba antes de María Luisa, ¿verdad? De cómo fue que se permitió o cómo fue que empezó a acontecer la inmigración, que al principio era por gotas, ¿no? De judíos europeos a Palestina, ¿no? Pero entonces, Palestina era parte del Imperio Otomano, fue parte del Imperio Otomano, hasta que Turquía, o sea, el Imperio Otomano, perdió la Primera Guerra Mundial en 1918, ¿verdad? Sí, y después, entonces se convirtió en protectorado británico. Sí, cuando cayó Constantinopla y todo eso, entonces se encerró el Imperio Otomano. Pero antes de eso, muchos sionistas estuvieron con el sultán del Imperio Otomano y para tentar comprar tierras palestinas, pero el sultán no quiso. Él dijo que esto era un problema de los palestinos, que él no iba a interferir en nada. Entonces había muchos palestinos que vivían en Europa, pero tenían sus tierras ainda en Palestina. Algunos hicieron la vivienda, ¿sí? Pero la mayoría no. Y los sionistas no se importaron porque sus planes eran, después de entrar en Palestina, tomar las tierras. Te referiste, perdona, a que muchos de estos terratenientes palestinos que vivían en Europa vendieron sus tierras a organizaciones sionistas, a grupos, sí, a inmigrantes sionistas, ¿sí? Sí. Oh, okay. Ellos tenían mucho dinero por esas organizaciones sionistas, los banqueros, ¿no?
Claro. Entonces ellos podían. Y las tierras allá eran baratas. Ninguno, Palestina no era una cosa famosa, etc. Claro. Pero los sionistas sabían que era un lugar importante geopolíticamente porque estaba en el centro de todo, que había petróleo. Incluso hay petróleo en Palestina. Hay petróleo allá. De Ramallah hasta el norte hay una gran fuente de petróleo. Cuando yo vivía allá, eso fue descubierto y hablado. Y los sionistas descubrieron, claro, ellos sabían ya. Pero lo terrible de todo eso, além de los terrorismos sobre la población, fue las grandes potencias que hicieron con Palestina, ¿no? Apoyando los sionistas, porque les interesaba vender mercancías y todo eso. Claro. Expandir el capitalismo. Entonces... Esas son ya cuestiones imperiales, ¿verdad? Ellos querían un poco como un enclave europeo en Oriente Medio, ¿no? Que les permitiera controlar Suez por el tráfico de los buques que pueden pasar, ¿verdad? O sea, está cerca de ahí. Y todo el petróleo, porque se sabía ya que Oriente Medio era muy rico en... Sí, ya había petróleo en todos los lugares, ¿no? En Irán, Irak, Kuwait y todo eso. Y como dijo yo, había un escritorio de la compañía de petróleo iraní en Tel Aviv. Una oficina. Una oficina, sí. Está bien. Mira, qué bueno. Un escritorio. Vengo y aprendo más de mi español. Un escritorio es una escribanía. ¿Una escribanía? Sí, es un escritorio en español. Sí. Lo que... Una mesa, ¿no? Una escribanía. No. Eso es un escritorio. Escritorio es una casa. Una oficina, sí. Empresa, sí. Oficina, sí. La pregunta aquí es, porque yo lo estoy siguiendo a ustedes dos. La pregunta aquí es, si Palestina... Sí, pero no sé exactamente cuál, porque él me hizo varias preguntas. Yo estoy respondiendo todas ellas, sí. haciendo una línea histórica. Está bien así. Sí, claro. Pero justamente para el seguimiento es, si Palestina era un país normal, o sea, un país con todas sus leyes y todo, no era un país de alas comunistas o de izquierda, sino que era un país incluso bajo el dominio europeo y de Estados Unidos, porque es la misma cosa en cierta manera. ¿Por qué entonces Estados Unidos y el mismo imperio europeo decide crear ese enclave ahí adentro de los israelitas como para tener una especie de lo que tienen en América Latina, el patio trasero, pero allí sería una especie de base para manejar el Medio Oriente? ¿Por qué no pudieron tomar entonces directamente los palestinos y no crear es para ir entendiendo la dinámica, Manuel y Babi? Sí, me parece que Babi de hecho nos estaba dando un contexto histórico, tú sabes, bastante amplio de, qué sé yo, con los inicios del sionismo hacia finales de los años 1800. Me parece que de hecho acababa de decir que son cuestiones imperiales, la cuestión de tener una población europea ahí, exacto. Pero mira, las autoridades europeas apoyaron los planes de Theodor Herzl y ayudaron incluso con dinero, porque les interesaba expulsar los judíos de Europa. Para las autoridades europeas, los gobiernos europeos, porque ellos decían que los judíos
eram muito diferentes e criavam problemas e isso tudo. Então, eles apoiaram a criação de um Estado judío que iba a reunir os judíos de Europa. Bien, y hubo una cosa importante que está en los libros de Lenny Brenner. Es un profesor que vivía en Israel y hoy vive en Alemania porque no puede entrar en Israel. Él hace denuncias terribles, históricas, sobre el sionismo. Lenny Brenner tuvo acceso a los archivos de Eichmann. Y entonces, lo que él encontró, cosas muy interesantes, él encontró una carta del fundador de Stern Gang, el señor Stern, un sionista, que envió una carta a Adolf Hitler diciendo que en troca del apoyo para que ellos pudiesen hacer Israel, ellos darían apoyo en militares, en soldados, para que Alemania luchase en la Segunda Guerra. Y más que eso, ellos construirían un Estado sionista en Oriente Medio, que sería Israel. Y él tuvo suceso en ambas las cosas. Muchos soldados judíos participaron de los ejércitos nazistas en la Segunda Guerra. Hay incluso un libro, se llama Los soldados judíos de Hitler, que habla de eso. Y el libro de Lenny Brenner también, que pueden encontrar los libros de Lenny Brenner en marxists.org. Y así puedes tener acceso a esos libros que comprueban esas cosas. Y bueno, los soldados judíos participaron del ejército nazista en la Segunda Guerra y también los sionistas consiguieron hacer un Estado nazista en Oriente Medio, porque los métodos son los mismos, actualizados, porque Hitler no tenía tanto acceso a la tecnología como hay hoy. Claro. No sé si puedo continuar hablando de eso, porque creo que es importante que las personas conozcan que hubo este acuerdo. Un otro acuerdo que ellos hicieron fue un agente de los sionistas, no, de los judíos. Ellos procuraron otros agentes de Hitler y con la propuesta ¿Otros agentes de qué, perdona? De Hitler. Oh, ok. Preguntándoles cuánto la Alemania quería recibir en dinero para libertar los judíos que ya estaban en los campos de exterminio. Y las personas que aman de campos de concentración, yo llamo de campos de exterminio porque eran eso. Y las respuestas que obtuvieron fue una cuantía que los sionistas conseguirían levantar en un día, creo yo. Y los sionistas les respondieron que no iban a dar ese dinero porque precisaban de sangre judío para construir Israel. Que cuando sentasen a la mesa con los otros gobiernos para distribuir el book, no sé botín. cómo sea, el botín de la guerra,
ellos tenían que poner en la mesa el sangre judío. Entonces no dieron dinero y dejaron que los judíos muriesen. Los sionistas son terribles. Ellos apenas piensan en sus propios planes y hacen estrategias para llegar donde quieren. Y todas essas coisas eu consegui nas pesquisas que hice durante 13 anos, leyendo las más diversas fuentes, desde material de la ONU, material, libros, documentos, que não se consegue tão fácil assim. É trabalho arqueológico. Ahora que mencionas documentos, me recuerdas lo que decía Max Blumenthal, ¿verdad? Nuevamente el autor de Killing Gaza, el documental, decía que su película, porque es una narrativa, como dijo, una narración en primera persona y está muy cerca, y de hecho se ve una muerte famosa de un muchacho joven de 23 años, Shalom Samali, que estaba con un grupo de personas, extranjeros, que pertenecían a un grupo llamado International Solidarity Movement. Yes. No estoy seguro de dónde son, si es un grupo norteamericano o británico. No, fue creado en Israel. Oh, por judíos que no concordan con lo que los sionistas hacen con la Palestina. Judíos que no sionistas. Yo pertencí al ICM. Oh, ok. Entonces con ellos estaban un francotirador judío. O sea, la noche anterior habían bombardeado y de hecho el muchacho fue con los voluntarios del ISM, ¿verdad? A tratar de rescatar a un primo que estaba bajo los escombros de la casa donde vivía, que había sido bombardeada por Israel la noche anterior. En el camino, un francotirador de las fuerzas de defensa israelí le disparó y el muchacho cae al piso, está en la cámara y le vuelve a disparar en la mano luego, y un tercer balazo le quita la vida, lo mata ahí. Una persona que regresaba a tratar de rescatar a su primo que está ahí, ¿no? Así, y de hecho la película esa muestra casos, innumerables casos de ese tipo, ¿verdad? Porque a veces parece bastante, en momentos parece bastante insana, es bastante difícil como adivinar los deseos finales de una estrategia tan inhumana como es la que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población local, contra la población nativa, ¿verdad? Al fin parece una sed de exterminio, una meta final. Un genocidio. De exterminio, un genocidio, claro. Leía como Gaza es 25 millas de largo, la franja de Gaza, ¿verdad? 25 millas de largo. Muy pequeña. Sí, por como 7 millas de ancho. Exactamente, una franja muy estrecha. En esa franja viven en uno de los sitios más densamente poblados del mundo. Viven 2.1 millones de personas que no tienen acceso a agua corriente, cuya agua está contaminada. Como el 95% del agua está contaminada. Problemas para las crianzas. Exactamente, para los niños, ¿verdad? Que tienen que crecer de esa forma tan insalubre, ¿verdad? El desempleo ronda el 70%. Sí. Entre los jóvenes es, qué sé yo, como 80% de los jóvenes en realidad están desempleados, porque una de las tácticas de la guerra de exterminio que usa Israel es asfixiar la economía de Gaza, claro, ¿no? Y está completamente cerrada. O sea, de hecho, como ha sido descrita en más de una ocasión por más de algún comentarista político, Gaza es la mayor prisión a cielo abierto en el mundo, ¿verdad? Es verdad.
Y es terrible porque cuando el ejército de Israel ataca, ellos no tienen para dónde huir. De un lado hay el océano, de otro hay Israel que está atacando, y ellos no hicieron como hizo Israel. Israel tiene los abrigos antiaéreos. Entonces, cuando toca la sirena, la población se va a los abrigos. Ya se lo tiene. Albergues. Sí, tienen albergues para los misiles que lanza Sí. el gobierno de la Franja de Gaza, el legítimo gobierno con su pequeña fuerza armada, ¿verdad? Y es verdad, entonces... Ellos apenas hacen las oraciones para que no caiga en su casa, porque no hay otra cosa que hacer. Claro, hemos visto últimamente en esta ocasión, esta es la cuarta reiteración de la misma matanza, ¿verdad? Que cada cierto tiempo ellos llevan a cabo. La última había sido en 2014. Ahora, 7 años después, están llevando a cabo otra matanza, ¿verdad? Hemos visto cómo de hecho, que la llamaron, que Israel estaba llevando a cabo la táctica de las torres como del 11 de septiembre, porque está derrumbando muchos edificios en la ciudad de Gaza, ¿verdad? En la Franja de Gaza en general, incluyendo uno, qué casualidad, en el que en donde estaban las oficinas, ahora sí, de las agencias noticiosas como la AP y Al Jazeera. Associated Press. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Un accionar típico de gobierno autoritario que quiere ocultar el genocidio que está llevando a cabo, ¿no? Y por eso... Pero ellos saben que no hay como ocultar, porque las personas allá tienen celulares y graban todo, y los activistas internacionales que están en Gaza también graban todo. Entonces, no adianta. Exactamente, no les es suficiente. No es suficiente. De hecho, es bastante interesante que la mayor parte de lo que le llaman metraje, ¿no? Footage ahora para noticias que usan las agencias internacionales, lo toman de videógrafos de gente de a pie, de gente común, de gente del día a día que está documentando lo que ocurre. No, incluso conmigo, mi máquina fotográfica, ellos tentaron robar, pero yo la amarré en mi mano y yo hablé para ellos. Si quieren llevar mi máquina, van a tener que me llevar junto, porque incluso es mía porque la compré. Si quieres comprar la mi máquina, yo doy el precio en dólar, pero no van a llevar así. Y entonces el soldado paró. Porque los soldados israelíes, ellos tienen muy armamentos, pero los soldados israelíes son meninos con la cara toda llena de espinas. De acné, ajá. Sí. Son niños con acné. Sí, porque acabaron de salir de lo que llamamos acá en Brasil de ensino medio. La secundaria. Después de la secundaria. Oh, okay. Sí, entonces ellos tienen que ir al ejército. Lo que pasa es que cuando... Antes de la facultad. Son 18 años más o menos. Sí. Ajá, a eso me referí. Nosotros decimos la secundaria. Yo entiendo que ustedes dicen la secundaria, acá le llaman escuela intermedia. Sí. Y luego... Sí. La secundaria en Brasil, por eso me confundí. Esa es la Entonces, y ellos son meninos que yo, lo más que yo pude, yo hablé con ellos para entender la mecánica de su cabeza. Entonces yo descubrí que ellos, desde meninos, desde la escuela, por ejemplo, en las aulas de matemática, ellos tienen problemas con helicópteros, tanques. Todo eso es en su libro. Entonces ellos se acostumbran y también se acostumbran a tener los árabes como un pueblo inferior
y un pueblo enemigo. Entonces, eso está muy claro en las conversas de los soldados. Incluso uno de ellos que quería me convencer de que los árabes mataban sus hijos y torturaban y no sé qué, y hablaban. Entonces yo miré para él y hablé, bien, yo soy de familia árabe y eso nunca me aconteció. Mira, yo estoy aquí. Entonces se ve que ellos les enseñan una serie de fake news, ¿no? De mentiras sobre los palestinos, sobre los árabes. Entonces, una de las palabras de orden de ellos en Israel es morte a árabes, morte a aos, no sé cómo se fala aos en español. A A los, los árabes, muerte a los árabes. Es una palabra de orden que ellos repiten siempre en las calles de Israel. Es terrible. toda esta gente tan joven que tiene que perpetrar esos actos tan horribles, ¿no? Como las masacres que llevan a cabo cada cierto tiempo en todas partes, igual también en Cisjordania, también en el este de Jerusalén, como ahora que fue donde empezó, ¿no? Los problemas porque están desahuciando a la gente, decimos en español, desahuciar, sacar a la gente de sus casas, ¿verdad? Por una ley que la Corte Suprema de Israel pasó expulsando a los palestinos del barrio de Sheikh Jarrah, ¿verdad? En Jerusalén Oriental. Eso decía, empezó el conflicto, ¿verdad? Ahora reinició el conflicto, ¿no? Que cada cierto tiempo llevan a cabo las fuerzas de defensa. Esta gente deben sufrir un proceso de adoctrinamiento tal que esa gente tan joven llena de odio en sus almas para poder cometer los actos que llevan a cabo. Son gente que sufren definitivamente de trastorno postraumático y todo ese tipo de... Y el ejército de Israel tiene las mayores tasas. Ajá, las mayores tasas tasas de suicidio de ejércitos del mundo. Sí. Y usted tiene allá los refugees, que son jóvenes que se recusan a servir el ejército porque no quieren. Ellos hablan, yo no voy a matar inocentes. Entonces van a prisión y después su vida toda es complicada porque no tienen espacio en la universidad y no consiguen trabajo como los otros porque son refugees. Entonces son jóvenes muy fuertes. ¿Sí? Tienen un senso humanitario muy grande. Hay que ser muy fuerte, ¿verdad? Para poder tomar una decisión así a tan temprana edad también, ¿no? Sí. Poder uno decir, yo prefiero una vida de dificultades antes de tener que coger un fusil para ir matar a niños, ¿no? Sí. Niños y mujeres o bombardear y todo eso. Fíjate que escuchaba ahora cuando organizaron la marcha del regreso, que le llaman, que era todos los viernes, ¿no? Que iban y se acercaban en Gaza al perímetro que está amurallado, ¿no? Por Israel. Incluso a una distancia ya de 100 pies o algo así, les disparaban los soldados. Entonces dicen que los soldados con mirilla telescópica, o sea que en el momento en que disparan, saben a quién están matando. Ven que son niños, o ven que son paramédicos, o ven que son periodistas. O ven que son mujeres, y esta era la gente a la que ellos escogían dispararle, ¿no? Los francotiradores con la vista telescópica. Es una cosa, es demencial, ¿no? Casi el nivel
de violencia, de maldad. Sí. Y ellos también tienen como atirar por control remoto. Es como si estuvieses jugando un game. Estás allá, no ves las personas, pero ves en la tela y entonces atira y mata. Como juego de video. Como Sí. hacer una... Sí. Es Creo, una cosa muy como triste. hace 2 días en uno de estos edificios que derrumbaron, mataron a una familia entera, con excepción de un bebito, de una crianza, un bebito de 6 meses, algo así, 6 Sí, o 7 meses. lo he visto. Fue lo único. Es una cosa proposital para que A el propósito. niño sufra Sí. y tenga miedo de Israel. Pero ellos van haciendo cosas terribles y los palestinos no tienen miedo. No tienen miedo. Yo me acuerdo de un amigo en Vilaín que iba a la lucha en la calle y yo hablé para él, tiene cuidado, no va a morir. Y ella me dijo, soy palestino, estoy pronto para la muerte todos los días. No es fácil. Un joven en la universidad. Claro, un poco la desesperanza de saber de que no hay futuro, ¿no? Cuando se es a un joven palestino, casi no hay futuro prácticamente. No, si se vive en la Franja de Gaza especialmente, mucho más que en Cisjordania, incluso mucho peor que en el oriente de Jerusalén, ¿no? Babi, su experiencia personal con relación a su despegue, yo diría, a su expulsión de su país. ¿Cuál es la experiencia personal que usted puede compartir con nosotros, por la gente que nos están escuchando, para que la gente entienda un poco más el problema que se da en términos sentimental, en términos humanos, de esta expulsión, de este desarraigo, y al mismo tiempo... Sí. Sí. Por favor. ¿Está bien? ¿Se encerró? No, está bien, está bien. Mi madre y mi padre siempre me hablaron que yo nací rebelde, porque nunca acepté la autoridad, ni de la familia, ni la escuela, ni la iglesia, porque yo era obrigada a ir a la iglesia porque mis padres eran, ya están muertos, católicos, y me obrigaban a ir todo domingo a la misa. Y entonces, para mí, yo nací en un barrio de periferia de São Paulo, un barrio pobre. Y mi madre era profesora, ganaba muy poco. Mi padre era un contador que después se formó advogado. Pero ser abogado en un barrio pobre no tienes nada. Mi padre muchas veces, él iba a la ciudad para defender los casos y no cobraba nada, porque las personas no tenían dinero para pagar. Entonces yo crecí viviendo todo eso. Luego yo tuve una conciencia de clase desde niña, porque me indignaba ver que había mucha gente que tenía todo y nosotros no teníamos nada. Y trabajábamos y luchábamos. Entonces, para mí fue muy fácil cuando hubo la dictadura de 1964 en Brasil, la dictadura empresarial militar. Yo me puso contra la dictadura y milité en la resistencia a la dictadura, ¿no? Junto con otras personas y otros grupos de oposición a la dictadura.
En aquella época había dos partidos, Arena, que era del gobierno, y MDB, Movimiento Democrático Brasileño, que era de oposición. Yo me junté al Movimiento Democrático Brasileño para tener una especie de guarda-lluvia, no sé cómo se habla en castellano. Paraguas. Mi profesor. Paraguas. Y sí, un paraguas para que yo pudiera militar. Y así fue. Después, junto con amigos, nosotros formamos una asociación cultural para trabajar con niños y con jóvenes. Y yo empecé a hacer workshops a partir del libro El Teatro del Oprimido, ¿no? De Boal. Y fue maravilloso porque el padre de una iglesia se cedió a la parte de abajo de la iglesia, un salón enorme que vivía lleno de jóvenes a los fines de semana. Y grande parte de ellos hasta hoy están luchando en partidos como PT, PSOL, de izquierda, y se tornaron progresistas, ¿no? Entonces, para mí es una cosa muy linda que se puede mostrar la realidad a los jóvenes por la arte, ¿no? A través de la arte. Y entonces seguía así. Y cuando Israel empezó a hacer las cosas en Gaza, yo decidí que iba a pesquisar sobre la cuestión palestina y el sionismo. Entonces pasé 13 años pesquisando esas cosas, pesquisando en los libros, los documentos, en todo lo que pude hacer, conseguir. Entonces, cuando el Abdallah Abu Rahma, que hoy es mi hermano palestino, él me convidó, me hizo el convite para ir a Palestina para un encuentro internacional. Yo fui y era para estar 3 meses apenas, pero pasé un año y quería volver, pero no me dejaron volver. Los sionistas están en todos los aeropuertos del mundo. Entonces ya fue difícil eso en Holanda, cuando yo partí de Holanda para Tel Aviv, y de Brasil entonces para Israel no me dejaron. Entonces yo estaba ya con toda mi bagaje, mis malas, pero tuve que volver a la casa. Tus maletas listas, te tuviste que regresar con las maletas. Sí. Tú vives en las afueras de San Pablo, de Sao Paulo, ¿correcto? Sí, yo vivo en una ciudad cerca de San Pablo, a 24 o 25 kilómetros de San Pablo, que se llama Cotia. Cotia se queda en los cinturón verde de San Pablo. Es una ciudad que existe en la Mata Atlántica. Entonces yo vivo en un sitio en la Mata Atlántica y me agrada mucho eso. Entre las árboles, los pequeños animales, todas las cosas de Mata Atlántica. Trato de cuidar de todo eso. Qué bonito y qué envidia. Sí. Y dos cosas que el sábado... Están convidados. Sí, vamos a ir para allá. Dos cosas que el sábado salió a relucir con mucha fuerza. Una es que ha tenido una persecución, ¿verdad? Donde como profesional no ha podido ejercer en algunos lugares, a pesar de graduarte, a pesar de tener los créditos y la capacidad como periodista, y no te han permitido justamente por tus posiciones en contra del sionismo. Y la otra es lo que hablábamos sobre la ONU, que diríamos dos, que es sobre la ONU, que dice que la ONU formó el Estado de Israel
Y además que la iglesia tiene la teoría de que el Estado de Israel fue, porque elegido por Dios, se crean estos estados. O sea, es bueno que nuestra gente escuchen con claridad esto, porque tenemos que tener una ampliación de la información y también saber de primera mano el sufrimiento de ustedes cuando no pueden volver a su pueblo, su familia, tu antepasado y cómo reciben todo esto. Yo soy bisnieta de una palestina y un libanés que un día se apasionaron y las familias no querían que ellos se quedasen juntos, entonces ellos tomaron un avión en Turquía para ir a Argentina. Pero mi bisabuela grávida, embarazada, mi abuelo nació en las aguas internacionales poco antes del navío hacer una parada en la ciudad de Santos, en São Paulo. Y entonces ellos decidieron quedarse en Brasil por causa de la crianza de los niños. Así que mi familia y yo estamos aquí hasta hoy. Pero no sé, incluso no sé dónde se quedan las tierras de mi familia en Palestina. Lo sé que se quedan en una ciudad llamada Kafr Berem, en el norte, en Galilea. Pero yo digo que cuando nosotros todos podamos volver a Palestina y todo el personal de Kafr Berem tomar sus tierras, las que sobrar es mía, porque no sé dónde se queda. Incluso porque cuando éramos crianças, ninguno nos hablaba de eso. Nosotros sabíamos que no había familia de mi abuela, de mi bisabuela, pero no sabíamos por qué. Solo después de grandes es que nos quedamos sabiendo de que la Kafr Berem fue una ciudad destruida por los sionistas y su población fue muerta. Mi bisabuela no se murió porque estaba en Brasil, pero su familia sí. Entonces, por eso no teníamos contato, no sabíamos de nada lo que había ocurrido cuando crianças. Entonces, pero yo nunca quiso decir que yo estaba en Palestina y yo luchaba por Palestina, por los derechos palestinos, porque yo tenía una ascendencia palestina, ¿no? Porque para mí, si no tuviera ascendencia, sería lo mismo. Así como si yo viviera en la época de Hitler, yo tería, yo iría defender los judíos. Es una cosa que está dentro de mí. Yo no puedo ver la injusticia con las personas. Yo creo que nosotros no vinimos al mundo para vivir de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos que vivir con dignidad, con libertad, con todo aquello que torna un ser humano humano. Entonces, no puedo ver esas cosas. Y por eso me fui a Palestina y el Brasil de facto entonces me contactó para que yo hiciera las materias y mandara para el. Fue muy importante para mí y para el periódico, incluso para los palestinos, porque las personas casi no tenían noticias de Palestina, no sabían lo que se pasaba ya. Y lo que sabían era lo que el discurso sionista hablaba. Entonces, era necesario mostrar el otro lado y mostrar la verdad histórica, ¿no? Que no se contaba, no se hablaba. El sionismo no quiere que se hable de eso. Entonces, eso fue mi camino, ¿no? Para Palestina y hasta hoy
Pero hoy yo hago lo que puedo, porque con la pandemia no salgo de casa, porque Claro. mira mis cabellos blancos, blanquitos. No quiero tener la COVID, ni Está quiero difícil. morir, Sí, ni quiero morir, tengo mucho a hacer ainda. hay mucho que hacer todavía, por supuesto que sí. O sea, cuando tú fuiste originalmente a Berlín, no estabas, no te habías puesto en contacto con Brasil de fato aún. Fue una vez estando allá que ellos te contactaron. Sí, sí, porque tenía un amigo que era editor y él habló, pero ya que estás ahí, ¿por qué no nos manda materiales? Claro. ¿Por qué no se torna nuestra corresponsal? Yo dije, claro, sí. Porque yo iba a poner las cosas que yo fotografaba y escribía, todo eso, en un blog. Pero con el Brasil de fato es mucho mejor, porque se pasaba para toda la izquierda, ¿no? Claro. En Brasil y en Latinoamérica. Incluso radios de Latinoamérica me entrevistaron, de Canadá también, entonces fue importante. En el año que pasaste allá, fue en el 2011, ¿tuviste oportunidad de visitar Gaza? ¿Has estado en Gaza? No, no, incluso porque la embajadora de Brasil, embaixatriz de Brasil en Cisjordania, me dijo que no era una época buena para ir, que ella incluso no podía me dar cobertura. Entonces, que era más importante que me quedara en Cisjordania. En el 2011 ya Hamas había ganado ¿correcto? Sí. En Gaza, ¿verdad que sí? Ya. Y ya hubiera el cisma, el división entre Hamas y OLP. Hamas ainda hacía parte del OLP, salió después, pero ya había políticamente esas divisiones. Ya había esas divisiones, claro. ¿Cómo ves tú una posible resolución, ¿verdad? Para que termine esta barbarie, ¿no? Este genocidio. ¿Tú crees en que exista la posibilidad de que se configure un solo Estado con dos pueblos diferentes que puedan vivir en democracia, en la que tengan derechos iguales, en las que unos no sean ciudadanos de segunda categoría, como son los palestinos ahora, ¿verdad? Entiendo que en lo que se llama Palestina, o sea, que es Palestina del 48, ¿no? Hay más o menos 6 millones de palestinos y como 6.8, exacto, 6.8 millones de palestinos y como 6 millones de judíos. Entonces, por supuesto, una de las grandes preocupaciones para ellos poder mantener un Estado etnocéntrico, la teología etnocéntrica que quieren tener es garantizar que la población sea mayoritariamente judía, ¿no? Y de ahí, pero es imposible, porque las mujeres judías no quieren tener muchos hijos. Al contrario de las mujeres árabes, que cuando están embarazadas van a tener los hijos y pronto. Y ellos no se acercan de anticoncepcionales como las judías. Esta es una guerra perdida de los felices. Con excepción de grupos ultraortodoxos, religiosos y de extrema derecha, que están por el mundo, también en los Estados Unidos los hay y eso. Gente que conserva costumbres de los 1700 y algo, y que se viste de la misma forma igual, pues son gente, o sea, fanáticos religiosos prácticamente. Y esta gente lo único que hacen es estudiar la Torá y vivir de subsidios que les da el gobierno, el Estado judío, estudiar la Torá y hacer hijos. Y tienen como 13, 15 hijos cada familia. Y parece que se han tomado
sobre sí la responsabilidad de repopular el país de judíos, ¿no? Son una minoría bastante pequeña, entiendo, pero sí es una minoría en crecimiento. Y parece que hay también como una extrema derechización, si se podría decir así, de la población judía de Israel, en toda la población judía de Israel. Eso es Ahora, verdad. cuando entre la noche del 9 y el 10 de mayo, mientras la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado, ¿no? Más sacramental del Islam, se incendiaba, y mientras las fuerzas de represión del Estado judío ahogaban a la gente que había asistido al servicio religioso, Que ainda había, rezaban, perdón, que ainda hacía sus oraciones. Incluso. exactamente, aún haciendo sus oraciones, exactamente, con la mezquita prendiéndose en fuego, había muchedumbres, hay videos, cantidades que se encuentran en internet, muchedumbres de judíos que celebraban esto y gritaban, como dijiste tú al principio, y como siempre, ¿no? Muerte a los árabes, ¿no? Entonces, sí, incluso, eso decía, parece que esa concepción de el Estado judío enocéntrico y eso ha penetrado de una forma en la población que es ahora una posición mayoritaria en el país, ¿no? sí, Entre los verdad. 6 millones de judíos en el Yo país. sé- Entonces tú lo que decías de la posibilidad de un solo Estado democrático, con dos pueblos que vivan uno al lado del otro igual, o dos estados, o si concibirías incluso una tercera posibilidad, no lo sé. Ni uno ni otro. La tercera posibilidad es poner todos los sionistas en una nave espacial y mandarlas para Marte. O entonces que un problema en Dimona hace estourar todo allá. Porque no hay otra solución. Ni dos estados, porque Israel básicamente fragmentó toda Palestina. Te vas de una ciudad a otra y tienes que pasar por los Tienes que puestos militares, y entonces es muy difícil. Entre una ciudad y otra hay fajas o puestos militares de Israel. Claro. Y ellos realmente tomaron mucho del territorio con la disculpa de hacer el muro para protegerse. Claro. No sé de qué, pero en fin. Pero el muro fue puesto no en la tierra de Israel, no en la frontera, pero en tierras palestinas. Ellos usaron el muro como disculpa para tomar más territorios palestinos. Entonces, es muy difícil haber dos estados o un estado democrático. Es el sueño. Mi sueño, por ejemplo, es tener un estado para los dos pueblos y que ellos viviesen en paz y democracia. Pero es imposible con los sionistas. Hay que cambiar la geopolítica mundial. Hay que Estados Unidos perder más ainda el poder que tiene, y que el mundo con China, Rusia, Irán pueda ser multipolar. En este caso, yo pienso que es posible haber negociaciones. No sé si no es posible haber conversaciones con los sionistas, porque ellos negocian una cosa y hacen otra. Entonces, es muy difícil confiar en ellos. Pero no veo salida. Realmente no veo. Después de vivir allá, es que no veo más mismo. Claro, y la cuestión es que, por supuesto, tú entiendes que no hay salida ni arreglo con el sionismo, con los sionistas, porque son exclusivistas, ¿no? O sea, su posición, no sé, quizás hasta ideológica, por así decirlo,
es que esa tierra es exclusivamente, el Gran Israel, es exclusivamente de los que estas personas que se autodenominan judíos y que todo el resto de la gente está de más ahí y debe oírse o no sé, o debe ser exterminada, ¿no? Sí, verdad. Pero ¿cómo salimos de ese atolladero? Exterminada o salir de allá. Claro. ¿Cómo irse a los países árabes vecinos, ¿no? Es una de las propuestas favoritas de los sionistas, ¿no? Que se vayan a los que hay suficiente tierra en Jordania o en Egipto y que se vayan. Pero, por ejemplo, los 2 millones a los que tienen encerrado en Gaza, toda la gente que vive incluso en Israel, que son ciudadanos, y la gente de Cisjordania, la gente de Jerusalén Oriental, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Igual que los 6 millones de judíos que viven ahí, no van a desaparecer tampoco de la noche a la mañana. ¿Cómo se te ocurre a ti, propondrías tú alguna otra solución? Bien, la izquierda... Porque me estabas bromeando cuando me dijiste que se deberían desaparecer, ¿no? Porque esa es la misma posición que ellos tienen sobre los palestinos, ¿no? No, es una cosa muy seria, no veo solución, pero la izquierda palestina, el Partido Comunista y otros partidos, Partido del Pueblo, más democráticos, ellos incluso ya dijeron que van a asumir la cuestión judía, o sea, los judíos que lá están van a continuar viviendo allá. Y si otros quisieran venir, no hay problema. Pero hay que vivir en paz con ellos, ¿no? Con los palestinos. Entonces se ve que los palestinos tienen la intención, ¿no? de hacer una cosa, un acuerdo que permita que ellos vivan juntos. Pero es imposible con una población judía que recibe una educación de Washington, de cerebro, desde niña. En la sociedad misma, en la escuela, como les hablé de los libros, son todos... hay un estudio de una profesora judía, Nurit, de quien me torné amiga. Ella hizo un estudio sobre los libros didácticos de Israel y todos, sin excepción, inferiorizan los palestinos y los colocan como enemigos de Israel. Entonces, desde muy cedo, la niñez aprende eso. Entonces va creciendo y va teniendo otros tipos de educación y entonces es muy difícil hacer negociaciones con una población así. Por ejemplo, Babi y Manuel, nosotros tenemos una experiencia un tanto similar a lo que pasa en Palestina y Israel, en el sentido de que nosotros, República Dominicana, está asentada en una isla que la comparte con 2 países. Pero esa división la hicieron especialmente los españoles y los franceses. O sea, el imperio, la división. Nosotros estuvimos en guerra en 1800 y tanto. No, hubo una... María, es tan difícil oírte porque tu fala está cortada. Pasará. Ok. Decía que nosotros tenemos algo no igual, pero similar en algunas cosas, porque tenemos una isla, vivimos en una isla donde hay 2 pueblos, Haití y República Dominicana. A nosotros nos han lavado el cerebro, nos han educado en contra de los haitianos y nosotros vemos a los haitianos como nuestro enemigo. Pero ¿qué sucede? El haitiano vive prácticamente en la República Dominicana trabajando especialmente la agricultura, la construcción,
porque el dominicano no está haciendo agricultura ni construcción, lo está haciendo particularmente el nacional haitiano. Nosotros estuvimos primero dominados por el pueblo haitiano, por el gobierno haitiano, y logramos una libertad, una liberación. Y logramos entonces dividir dos naciones. Pero ahora entonces somos República Dominicana y a Haití. Pero cuando llegaron los españoles, éramos la española, nada más. Entonces, los intereses franceses y españoles y de otras holandeses lograron entonces dividirnos. Hoy hay propaganda permanente de que hay un grupo de personas que están interesados en unificar la isla, pero nosotros somos, un lado habla francés y creol y del otro lado habla español. Entonces, en cierta manera no tenemos la situación de ustedes porque ustedes tienen un país prácticamente gobernado, o sea, dirigido por Estados Unidos, que le ha dado todos los poderes económicos y políticos y militar a ese, también Europa le ha dado a ese país para que ese país se imponga a los palestinos. Y más ahora que los palestinos ellos lo ven como que están representados por el grupo Hamas y ellos ven el grupo Hamas como un grupo terrorista y un grupo que no está alrededor de la política de Estados Unidos. Entonces, es con más fuerza, Estados Unidos y Europa están apoyando el genocidio, porque por ejemplo, Obama, este hombre dijo, el presidente Biden dijo que los israelitas se están defendiendo. Esa fue la información que él dio ahora. Incluso no querían que se reunieran al Consejo de Seguridad de la ONU. Y los demás países están hablando de que se llegue a una solución al conflicto. Es una situación difícil, entendemos. Pero no es solo que no querían que se reuniese el Consejo de Seguridad. Votaron en contra de la resolución. Estados Unidos se opuso, como siempre se opone. Es el único miembro del Consejo de Seguridad que se opone a resoluciones de este tipo. La resolución lo que buscaba era, pues, por lo menos, solo un cese al fuego. No, obviamente no es que eso una resolución de las Naciones Unidas va a resolver el problema, porque todos los años se hacen resoluciones de parte del Consejo de Seguridad, de parte de la Asamblea General, en contra del genocidio que el Estado judío, ¿verdad?, que lleva a cabo contra el pueblo palestino. Entonces, cuando, Baby, me decías que cuando en el 2011, cuando estuviste en Berlín, ¿verdad?, terminaste al fin trabajando para Brasil de Fato. Brasil de Fato es una publicación de izquierda en Brasil. Sí, popular. Oh, popular en el sentido, es bastante leída, es leído el periódico, sí, jornal. En los movimientos sociales. Oh, qué bien. Se vende en bancas, no en todas, pero en los lugares, en los hogares en que hay más pueblo, más personas que necesitan de conocer la verdad de los fatos. Claro, de lo que ocurre allá. Una vez que había decidido hablar contigo, ¿no?, tener esta conversación, porque me di cuenta cuán importante era el hecho mismo de que pudieses dar una narrativa de primera persona al haber vivido allá, ¿no? Empezamos a hablar tú y yo y me enviaste tu currículum vitae, ¿no? Por decirlo así, y me interesó mucho el hecho de que decías en las dictaduras del Cono Sur, ¿verdad?, durante la dictadura del Cono Sur en Chile, Argentina, en los 70, mitad de los 70, 76, muchos de los artistas, cantantes de eso, cantantes y qué sé yo, otros artistas plásticos incluso, se iban del Cono Sur y en camino de Argentina hacia Europa, o de Chile hacia Europa, de Uruguay hacia Europa, pasaban por Brasil. Sí. Y te interesabas tú en
¿cómo se podría decir? En ese intercambio, ¿no? Cultural con los... Sí, no solo intercambio cultural, era una actitud política de ayudar hermanos, compañeros. Entonces venía gente, más gente fue de Chile, ellos venían para Brasil. Y nuestra asociación cultural tenía una sede, uma pequena oficina, um quartito que guardávamos nuestras cosas, hacíamos nuestras reuniones, en fin. Y nosotros dejábamos este cuartito para los hermanos que venían para Brasil. No sé cómo, pero ellos ya venían con mi teléfono. Entonces yo recibía teléfono de gente que yo no conocía. Mira, yo soy los de Chile y estoy aquí para ir para Europa y me dieron su teléfono. Entonces yo hablaba con mis compañeros de la asociación y entonces Sí. dividíamos la comida, ¿no? Comía en casa de las otras personas también y podían usar nuestra pequeña oficina para dormir y para quedarse hasta poder partir para Europa. ¿Ya trabajabas, aparte de tu activismo político, ya trabajabas en el periodismo en ese entonces, a Sí. mediados de los 70? Sí, yo siempre fui jornalista, desde mis 14 años. Ah, qué lindo. Empecé a escribir para jornales. Igual que Hughes, Eduardo Galeano, también a los Eduardo 14, Galeano también. sí, a los 14 años sí, empezó a publicar su primera columna a los 14 años en un periódico comunista en Montevideo, sí. Pero yo no me comparo a Eduardo Galeano nunca. Él es grande, él es mayor. Uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes. Entonces, fíjate, vi que, o sea, has sido periodista desde los 14 años, ¿verdad? Y activista política, supongo que desde el mismo tiempo más o menos, ¿verdad? Pero eres también escritora, eres autora y eres filósofa, ¿verdad? Filósofa graduada de la USP, la Universidad de São Paulo. Eres filósofa, eso es un doctorado en filosofía. ¿Tienes en filosofía? Yo empecé mi doctorado, pero después fui para Palestina y paré. Cuando y ahora quiero hacer mi doctorado en Relaciones Internacionales. Ah, qué bien, mira qué bien. Cuando dices escritora en tu currículum, ¿tienes libros publicados? Sí, muchos. Principalmente no ficción o ficción. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? No ficción, porque yo creo que soy periodista incluso para escribir libros. Yo necesito hacer pesquisas y ver cómo están las cosas y vivir las cosas para poder escribir. No sé escribir ficciones, nunca tenté, pero creo que no nací para eso, no sé. Qué lindo. Entonces, ensayista, mira, eres una ensayista. Yo escribí libros de filosofía, de historia de filosofía. Son 3 libros de historia de filosofía, unos 30 libros de divulgación científica, porque amo mucho la ciencia. Entonces, procuro estar siempre actualizada, leer cosas y pesquisar y todo eso. Y también me gusta mucho la mitología griega. Oh, qué bien. La civilización griega es una cosa que para mí me llama mucho. Es como si yo tuviera vivido allá en otra vida, porque me apasiona. Qué Y interesante. entonces sí, escribí libros de mitología griega, hablando de lo que había antes de la mitología. Así me baseé en una pesquisadora, arqueóloga,
nacida en Romania, que hizo pesquisas en Grecia, Italia, todo eso, y que muestra que en la prehistoria no había divisiones entre hombres y mujeres. Las mujeres, ella no las llama de matriarcado, llama de matrilinearidad, porque los hombres no sabían que las relaciones sexuales hacían que las mujeres se quedasen embarazadas, ¿no? Era el viento, la agua, las mujeres eran sagradas. Sí. Cuando descubrieron que ellos participaban de eso, se acabó nuestra libertad. Entonces vino el patriarcado, terrible. Y las diosas de la prehistoria se tornaron mujeres ciumentas, terribles, como las diosas griegas, ¿no? Que tenían ciúmes y todo eso. Celos, eran muy celosas, celos. Celosas nada, eran histéricas mismo. No, digo, pero no es mi opinión, es lo que dijiste, ciúmes. Ciúmes, sí. Ciúmes, ajá. Es celos, Ay. se dice celos en castellano. Celos, una mujer Ay. celosa, eso. Es una mujer ciumenta. Ciumenta, eso, Sí. eso mismo. Perfecto, es eso. Eso mismo. Oye, qué fascinante. Y la cuestión de el supuesto invento de la democracia en Atenas y todo eso, el periodo clásico de Atenas, ¿te interesa? Sí, pero la democracia fue una invención fenicia. Fenicia. Sí, que los griegos no solo adoptaron, como también desenvolveram, Desarrollaron. Sí, y aperfeiçoaram. La perfeccionaron. Sí, pero empezó en Fenicia. La perfeccionaron para unos cuantos hombres, porque obviamente sí, no para los esclavos, ni para las mujeres. ¿Verdad? No sé. Pero creo que cuando viví en Grecia en otras vidas, yo era un hombre. Por eso que me apasioné por la cultura griega, ¿no? Claro. Los 13 años de investigación que le dedicaste al sionismo y al problema palestino que me dijiste, ¿fueron antes de que te mudases a Berlín en el 2011 o durante? Empecé antes y durante yo hice las cosas en campo y después cuando volví empecé de continuidad, continué. Sí, continuaste. Continué, sí, continué mis pesquisas. Y descubrí cosas interesantes, como estas de la ligación de sionismo con nazismo, y también cómo Israel fue creada, porque ella no fue creada por la ONU. Incluso es una cosa que María tenía levantado y yo me esquecí de responder. La ONU no puede crear países. Si nos puede decir brevemente la cuestión de la partición en el 47 y todo eso, el 48, ¿eh? Sí, porque, mira, fue una invención de los sionistas también, esa cosa de... La partición fue recomendada para el Consejo de Seguridad por la Asamblea General de 29 de noviembre de 1947. La Asamblea no podía hacer nada além de hacer una sugerencia, porque no tiene poder de tomar ese tipo de decisión en la ONU. Entonces, la Asamblea pasó para el Consejo de Seguridad decidir, pero el Consejo nunca se reunió, hizo reuniones para decidir eso. ¿Por qué? Porque en la Carta de la ONU, en la Carta de Fundación de la ONU, no hay el derecho de la ONU crear países. Entonces, el Consejo jamás podría
se reunir para decidir algo en contra de su carta de fundación. Lo que hubo fue una jugada, una triquiñuela, ¿cómo? una trampa te refieres, ¿verdad? Como una trampa, una jugada sí. Pues, secreta. Jugada. Una triquiñuela, sí, Triquiñuela, una triquiñuela triquiñuela. entre los sionistas, el que estaba presidiendo la asamblea, que era un brasileño, Osvaldo Aranha, y que los sionistas adoran. En Israel hay rua con su nombre. Pero los sionistas no sabían que Osvaldo Aranha manobró para ellos y sí para los europeos que querían que él levase la asamblea para concordar con la partición, porque querían los judíos fuera de Europa. Entonces, lo que hubo fue que Osvaldo Aranha suspendió la asamblea cuando él vio que la partición iba a perder, la mayoría iba a votar contra, y hubo un fin de semana y el Día de Acción de Gracias, 3 o 4 días en que los sionistas visitaron todos los representantes de los países que estaban allá para votar, y a unos se frizó el voto de la mayoría. Argentina no mudó su voto y creo que ni Grecia. Se interrumpió, Baby, perdona que te interrumpa, es que se interrumpió como por unos 30 segundos. Nos estabas contando lo del fin de semana, luego de Acción de Gracias, y que parecía que el voto para la participación no iba a pasar, pero luego los sionistas compraron a los representantes de los países. Ahí se cortó un poco. ¿De qué Sí, nos decías algo de Argentina? Cortaron con dinero o amenazaron. Hicieron amenazas de acabar con la economía de esos países y claro, las exportaciones y todo eso. Y entonces los representantes mudaron su voto, con la excepción de Argentina, y creo que Grecia también no mudó, votó contra la partición. Pero eso no fue un voto para decidir, fue un voto para encaminar al Consejo de Seguridad lo que la Asamblea recomendaba hacer, recomendaba la partición. Y el Consejo nunca se reunió para decidir eso, y como yo dije, estaba en contra de su carta de fundación. Manuel, terminamos. Entonces, el tiempo se nos terminó. Digo yo, Manuel, que el tiempo se nos terminó. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante, y eso que he hablado ahora es lo más importante, creo yo. Me dio un placer enorme tenerte. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Me parece que queda mucho de qué hablar. De hecho, yo quería hacer una cuestión un poquito cronológica sobre tu currículum y que nos contaras más, pero desafortunadamente ya sabes cómo es esto, se nos acabó el tiempo. Así que esperamos tenerte de vuelta pronto para que continuemos la conversación. Me encantó conversar contigo. Estoy a disposición. Cuando quieran, basta llamarme. Porque yo voy a cualquier lado para hablar de Palestina, ¿sabes? Es una pasión que yo tengo por aquel pueblo, y es una manera que tengo de ayudar a la lucha de ellos. Hablar lo que descubrí y que incluso ellos no saben. Yo conversé con las autoridades palestinas y ellos no sabían nada sobre la ONU, sobre todo eso. Claro. Un abrazo, baby. Muchas gracias. Otro para ti, María. Placer en terla de nuevo a mi lado.
Cuando quieras vas a llamar. Sí, no, ya no se nos escapa. Vamos a adaptar, vamos a hablar Quiero dejar mi mucho. abrazo. Sí, vamos a hablar del matriarcado, de toda esa cultura, todo eso hay que ponerlo al servicio de la humanidad. Sí, Sí, claro. Yo quiero dejar un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que viven en Estados Unidos y decirle fuerza, vamos, vamos juntos. así es. Manuel, Gracias, gracias, un abrazo. Chao. Otro. hasta Chao. luego. Hasta María. Cuídese mucho. Bye. Bye. Bueno, terminamos aquí con el programa, ¿verdad? Vamos a terminar aquí. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que estuvieron con nosotros y será hasta mañana donde vamos a tener los médicos hablando sobre un tema que todavía no sabemos el tema, pero vamos a tratar y vamos a seguir hablando de Palestina y vamos a seguir hablando de Colombia y vamos a hablar de Chile y todo demás. Así que cuídense mucho, será hasta mañana.